Hola, hola. Muy buenas tardes. Estamos en vivo. Todos son bienvenidos. Por favor, avísenme si me pueden escuchar bien en Instagram, en Facebook. Me disculpo por el atraso. Habían ciertos problemas técnicos con la cámara, pero fue solucionado, así que me demoré 5 minutitos más. Todo bien en Instagram, muchas gracias por avisar. Y en Facebook también avisen por favor si estamos con buena conexión. El tema de hoy, mientras estamos esperando que me avisen en Facebook si estamos conectados o no, la ley energética, dar y recibir. Así que vamos a hablar hoy día sobre un tema bastante importante. Gracias a todos quienes están avisando en Instagram que se escucha bien, que se ve bien. Y en Facebook todavía nadie escribe nada. Espero que alguien escriba alguna notita. Mientras tanto, una vez más voy a saludar a todos. Gracias por conectarse, gracias por compartir el tiempo, gracias por la unión, por hacer este espacio y tomar su tiempito para compartir un ratito juntos, estar un ratito juntos. Así que gracias a todos por estar hoy día una vez más en el contacto. Cuando publiqué que nosotros vamos a hablar sobre la ley energética de dar y recibir, también hice una pregunta y pregunté qué es lo que para ustedes dar y recibir. Algunas personas, los participantes activos, se comunicaron, respondieron y voy a leer esas respuestas, no fueron muchas. Todo bien, me avisaron en Facebook también. Muy bien, muchas gracias, bienvenidos. No habían mucha actividad, muchas respuestas, pero aún así algunas personas respondieron. Voy a leer rápidamente qué es lo que respondieron las personas mientras están conectándose. Otras personas que todavía no están en Instagram o en Facebook. Una persona respondió que la ley o el dar y recibir lo asocia con el amor infinito e incondicional. Dar sin esperar nada a cambio más que la satisfacción de entregar amor quien lo necesita. Otra persona respondió que todo es dar y recibir hasta que no lo aprendí, no me di cuenta de tanta energía mal calificada que entregaba diariamente. Muy buena reflexión. Otra persona respondió que todo lo que uno hace se revierte. Por lo tanto, si uno da y es generoso, la vida te lo retribuirá. También es cierto. Otra persona respondió que hay que dar con amor infinito. Otra respuesta más, el karma y dharma, el dar y recibir es dejar que la energía fluya en ambos sentidos, es mantener el equilibrio. Y otra persona respondió que dar y recibir tan importante, o sea, tanto dar como recibir y tiene que haber un flujo de la energía. Todas esas respuestas son muy buenas reflexiones. Quien escribió los felicito porque hay mucha información muy importante y certera en todas sus frases. Así que hoy día vamos a ver qué significa dar y recibir y yo espero que ustedes reconozcan después que lo que estoy exponiendo, lo que estoy ofreciendo, escuchar a ustedes, tiene mucho que ver con lo que ustedes escribieron también. Y había una pregunta, una persona preguntó qué pasa con esas personas que solo reciben y lo hacen sin intentar de dar, como hay otras que solo dan y no se animan para recibir. Esa pregunta es muy buena. También la voy a responder durante nuestra conversación de hoy. Tenemos mucha información. Espero que alcancemos en una hora
la hora estipulada que tiene el Instagram. Y mientras estamos esperando que otras personas que se conecten, una vez más voy a presentarme. Soy Natalia Barshko, quien no me conoce, la creadora de la comunidad Vía Luz. Todos son bienvenidos. Vamos a partir con la materia de hoy. Quiero explicarles que existen leyes, hay 12 leyes cósmicas que explican el flujo energético. Y hoy día vamos a hablar sobre la ley número 10, la ley de dar y recibir. La razón principal por qué decidí hablar de esa ley, porque elegí contarles un poquito cómo funciona esa ley. Yo pienso que tiene que ver con todos los cambios energéticos que suceden hoy día en la galaxia, en nuestro sistema solar, en nuestra Tierra, dentro de nosotros mismos. Y todos esos cambios que transcurren son ajustes energéticos muy importantes que nosotros tenemos que reconocer, conocer y obviamente considerar. Y viendo cómo funciona la humanidad y también observando a mí misma, me incluyo en este paquete, nos cuesta equilibrar, dar y recibir. Y nosotros tenemos que hacernos cargo, responsabilizarnos y aprender a manejar esa energía, saber dar y saber recibir. Como dije que nosotros tenemos ajustes energéticos en todo el sistema, en todo el universo, sería bueno entender cuáles son esos ajustes que nosotros vamos a tener aquí en la Tierra y tienen que ver con las leyes, ¿ya? Ya lo dije porque muchas veces los maestros empiezan a hacer hincapié justamente en este tema, que las leyes cósmicas van a empezar a tomar la fuerza y con el tiempo van a predominar por sobre las leyes sociales, legislativas, jurídicas. Las leyes jurídicas o legislativas hoy en día regulan nuestra conducta dentro de la sociedad. Son leyes humanas intelectuales que tienen que ver con la jerarquía vertical, ¿ya? Donde existen las personas importantes con poderes e influencia, y abajo de esta vertical hay personas con menos poder, siempre se sienten menos importantes, sin influencia, y muchas veces esas personas también están sin protección. Algunas personas aquí en la Tierra cumplen roles de autoridades, jueces, asesores, deciden, definen, juzgan qué es lo que es correcto, qué es lo que no es correcto, qué es lo que debe pasar con la persona la cual quebrantó la ley. Y las leyes físicas, las cuales hoy día utiliza la sociedad, estoy hablando de todos los países, ya estoy hablando de la humanidad, no estoy hablando de un cierto país particular. Así que nosotros tenemos que saber diferenciar que si en algunos países algunas leyes son un poquito más ajustadas a las necesidades de la humanidad, de las personas, y ojo, también cumplidas, como hay países donde las leyes están bastante desajustadas y también bastante incumplidas, ¿ya? Entonces, aquí estamos hablando no solamente de algunos malos que son autoridades y tienen las leyes, pero tenemos que abarcar todo e entender que hay personas que tampoco cumplen con ninguna ley, ¿ya? Las leyes físicas son inventadas y manejadas por las personas y están en merced de su juicio, que es bastante privativo e individual.
Y viendo las cosas de la vida actual, conociendo la historia humana, sabemos que muchas veces las mismas leyes se omiten, tergiversan, se abusan. Existen muchas irregularidades que tienen que ver con los derechos humanos. Los órganos legislativos muchas veces nos muestran la falencia, insuficiencia, imperfección, incoherencia y hasta a veces podemos observar algunas anomalías. Existen muchos juegos políticos, hay muchos juegos de poder, hay gente pudiente, hay muchas personas que tienen intereses empresariales y el sistema no funciona como a nosotros nos gustaría. Justamente porque las leyes que rigen y dirigen el sistema son imperfectas, insuficientes, provocan injusticia, discriminación y desequilibrio y provocan bastante caos. Y como lo dije anteriormente, no siempre se respetan las leyes, como tampoco las leyes respetan el libre albedrío, tanto individual de cada uno de nosotros, como el libre albedrío de alma grupal. Y aquí podemos hablar del alma grupal como alma de la empresa, por ejemplo. Alma grupal también puede estar representada por una familia. Alma grupal es un país. Alma grupal es toda la humanidad. Existen distintas escalas de almas grupales. Y muchas veces nosotros podemos observar que la sociedad no funciona y tanto las leyes no permiten que la sociedad se desarrolle de una manera armoniosa, pacífica, segura, como también hay muchas personas que aportan bastante, estorban mucho, porque la palabra aportan, yo pienso, no corresponde justamente para este caso, sino destruyen bastante el sistema y impiden que el sistema funcione de una o de otra manera. Y nosotros podríamos decir que las leyes físicas humanas son bastante unilaterales y limitadas. Lo que justamente no pasa con las leyes cósmicas. Las leyes cósmicas funcionan de una manera distinta. Abarcan el todo. Y abarcan el todo de una manera, de una forma horizontal, sin diferencias, sin exclusiones. No tiene nada que ver con el intelecto limitado humano, sino tiene que ver con la conciencia cósmica, que es perfecta y absoluta. Las leyes cósmicas dirigen, ordenan, normalizan, equilibran, establecen la paz, el balance y trabajan en todos los niveles, en todas las dimensiones, con todas las formas de la vida. Así que nosotros podríamos decir que toda la naturaleza está basada en esas leyes cósmicas. Y la naturaleza cumple todas estas leyes porque están en los códigos de ADN. Estas leyes están establecidas por la conciencia superior de nuestro Padre, Madre, Dios. No son leyes escritas, pero sí muchas leyes son conocidas. Y nosotros tenemos que entender que aunque no las conocemos todas, actúan siempre en nosotros porque somos parte de la naturaleza y lo hacen sin previo aviso y sin advertencias. Para estas leyes no existe clasismo, favoritismo, coimas,
regalones. Y dos palabras muy chilenas, porque busqué en el diccionario cómo traducirlas: pitutos y arreglines. Así que quien es extranjero y no sabe qué significa pitutos y arreglines, pregunten a los chilenos, lo van a explicar. Porque lamentablemente busqué en los diccionarios y son palabras no muy clásicas, así que no hay traducciones, las puedo traducir en mi idioma, pero no hay ninguna palabra clásica en español, o por lo menos yo no la encontré. Así que si alguien necesita la traducción, pregunten a los chilenos, ellos saben qué significa pitutos y los arreglines, ¿ya? Si estamos hablando de las leyes cósmicas, tenemos que entender que aquí no existen ni jueces ni los juzgados y nadie juzga. Pero sí, estas leyes respetan el libre albedrío. Y si la persona decide quebrantar la ley, ¿ya?, es su responsabilidad 100% y va a recibir de vuelta lo que le corresponde recibir por la ley de la correspondencia. Es una ley universal. Todas las leyes de flujo energético, son 12, están conectadas con las 7 leyes de Hermes. Así que cuando estamos hablando de las leyes de flujo energético, podríamos decir que también estamos hablando de las leyes de Hermes. Y las leyes cósmicas que tienen que ver con el flujo energético tienen que ver justamente con las energías. Quiero recordar, quien no lo escuchó, para que sepan, una información muy importante: somos 90% energía y 10% materia. Estoy hablando de los humanos, y si vamos a hablar del cosmos, en el cosmos existe 1% de la materia y 99% de la energía. Así que las leyes energéticas realmente están funcionando, están activas, están presentes, porque somos más energía que materia. Así que sería bueno que por fin empecemos a conocer esas leyes y, lo más importante, empecemos a utilizarlas. En los últimos 13.000 años, las leyes humanas intelectuales predominaban en la Tierra y estaban por sobre las leyes cósmicas. ¿Por qué pasaba eso? Porque la densidad de la materia y la oscuridad de la materia impedían que las leyes cósmicas predominen. Las leyes cósmicas no dejaban de funcionar, funcionaban siempre, siempre existían, pero su efecto se manifestaba con mucha tardanza, ¿ya? Se demoraban mucho para que nos demos cuenta que sí, las leyes son reales, existen y hay consecuencias. A veces pasaban años, a veces pasaban décadas o en algunos casos pasaban centenas de años hasta que las leyes cósmicas establecían el equilibrio. Nosotros ya hablamos mucho sobre el tema que hoy día estamos viviendo, la ascensión energética, lo que significa que las leyes empiezan a activarse más y más, no porque estaban desactivados, sino van a manifestarse. Es la palabra más correcta para este caso. Y los maestros hablan mucho hoy día sobre este gran cambio energético, sobre nuestra ascensión energética. Y esa ascensión energética está en toda la galaxia.
está dentro de nosotros. Así que las leyes hoy día van a manifestarse mucho más rápido y nosotros vamos a darnos cuenta que no hay que esperar tanto como esperamos antes. Durante 200 años, contando a partir del año 2012, vamos a experimentar muchos alineamientos, ajustes, sincronizaciones que nos van a permitir entrar a una nueva realidad, a un nuevo mundo más luminoso, más elevado, donde las leyes cósmicas van a restablecer el equilibrio. Y obviamente nosotros vamos a tener mejor conexión, más afinidad con estas leyes. Además, la materia y la energía también van a correlacionarse, unirse, equilibrarse, y eso significa que las manifestaciones de las leyes físicas poco a poco tendrán que ajustarse, mejorarse, tendrán que considerar las leyes cósmicas, porque las leyes cósmicas van a predominar. ¿Qué más nosotros tenemos que saber? Nosotros tenemos que saber que aunque muchas veces las leyes cósmicas para nosotros eran invisibles, cada vez más van a ser más visibles, más notorias, y su manifestación va a ser mucho más rápida, en algunos casos casi inmediata. Y nosotros humanos tenemos que entenderlo, considerarlo y empezar a aplicar todas esas leyes para poder construir nuestro futuro más luminoso, más armonioso. Las leyes físicas y las leyes cósmicas poco a poco nos van a ayudar a dirigir nuestra sociedad de otra forma, de otra manera, donde va a haber la consideración del libre albedrío. Es lo más importante, lo que nosotros tenemos que restablecer en nuestra vida: respeto, consideración del libre albedrío. Es lo que las leyes humanas, físicas, hoy en día no consideran. ¿De qué se trata la ley de flujo energético, dar y recibir? Bueno, como es la ley de flujo energético, estamos dando y recibiendo la energía. Aunque muchas veces nosotros podemos ver cómo este dar y recibir se manifiesta a través de la materia. Por ejemplo, un abrazo también es dar y recibir. Pagar algo con dinero es dar y recibir. Escribir una linda carta es dar y recibir. Agradecer es dar y recibir, ¿ya? Y si estamos hablando de la energía, que nosotros tenemos que aprender a dar y recibir de una manera equilibrada, estamos hablando también de las vibraciones de frecuencias altas, ¿ya? Las cuales tenemos que activar en nuestro interior, porque la energía dar y recibir tiene que ver con el amor incondicional, como una persona lo escribió en los comentarios, ¿ya? Y tiene que ver con mantener el equilibrio cuando estamos dando el amor y recibiendo el amor. También nosotros tenemos que recordar que toda la energía se va y viene. Nosotros estamos hablando de una energía que es recíproca. Siempre esa energía que nosotros estamos entregando, tarde o temprano, va a volver a nosotros. Y tenemos que entenderlo y hoy día pensar con mucha cautela, con mucha atención,
qué es lo que estoy dando y qué es lo que voy a recibir de vuelta. Si nosotros tomamos algo, obviamente tenemos que dar algo de vuelta. Si nosotros recibimos algo, también tenemos que dar algo de vuelta. Y cuando estamos dando, entregando, también nosotros tenemos que recibir. Nada en la vida es gratis. Jamás fue así. Es un invento ideológico de algunos partidos que hablan que todo es gratis, ¿ya? Porque hablan solamente de dinero. Y nosotros tenemos que entender que no estamos hablando de dinero. Dinero es parte de la vida material. Está incluido en el tema dar y recibir, pero estamos hablando de dar y recibir la energía. El dinero también es una energía y tenemos que aprender a recibir el dinero y dar el dinero. Pero tenemos que entender que los flujos energéticos tienen que estar armoniosos, equilibrados, bellos y luminosos. Nosotros, humanos, nos perdimos en la oscuridad, olvidamos cómo dar y cómo recibir. Y poco a poco empezamos a conectarnos con ciertos patrones que tienen que ver con actos, decisiones, elecciones, que no nos ayudan mucho dar como corresponde y recibir como corresponde. Así que hoy día yo pienso que es el momento ideal para despojarnos de todos esos bloques que no nos permiten dar como corresponde y no nos permiten recibir como corresponde y recordar qué significa estar en el amor y una vez más intentar aprender a amar a nosotros mismos, amar a los demás y desde este amor aprender, dar y recibir la luz, la paz, el amor, el respeto, la gratitud, etcétera, etcétera, etcétera. No es fácil, no es una tarea rápida. Gastamos vidas, gastamos encarnaciones para entender cómo funciona la ley de dar y recibir. Así que tenemos que entender que si hoy día alguien no lo maneja muy bien, no porque es una persona mala, sino todavía no aprendió 100% cómo utilizar esa ley tan bella. Debemos recordar siempre que todo debe ser recompensado y vamos a cosechar siempre los frutos según lo que sembramos. Si sembramos las semillas oscuras, nuestros frutos van a ser amargos. Si sembramos las semillas dulces y bellas y luminosas, nuestros frutos también van a ser dulces y luminosos. La naturaleza siempre trata de balancear absolutamente todo. La naturaleza está a cargo para balancear cualquier desequilibrio que aparece en la naturaleza y lo hace inmediatamente. Y como la naturaleza empieza a elevar las vibraciones y lo hace exitosamente en comparación con los humanos, su poder por sobre el humano y por sobre todas sus leyes físicas, humanas, intelectuales, va a predominar tarde o temprano. Queremos entenderlo o no, da lo mismo, ¿ya? Así que nosotros tenemos que entender que la naturaleza sabe dar y recibir. Y la naturaleza va a encargarse para que todos aprendan dar y recibir. Mejor hacerlo
de buena voluntad y no hacerlo recibiendo un palo. En la naturaleza, absolutamente todas las formas de la vida experimentan el intercambio energético. No hay ningún ser, no hay ninguna forma de la vida que es consumista y egoísta y no aporta al alma grupal, que no comparte su energía. Tal cosa no existe. Algunos humanos intentan hacerlo, ¿ya? Yendo contra la naturaleza, pero dentro de la naturaleza eso es una anomalía. Padre, Madre, Dios nos da la vida y de vuelta recibe de nosotros los conocimientos y las experiencias que nosotros proporcionamos cada vez cuando reencarnamos. Las plantas también tienen la posibilidad de habitar, crecer, desarrollarse aquí en la tierra. Cuando las plantas mueren, se convierten en la tierra, el sustrato, como lo llamamos la tierra de hojas, ¿verdad? Las hojas, los troncos se pudren, se descomponen y poco a poco se convierten en los fertilizantes orgánicos. Y esos fertilizantes orgánicos permiten a otras plantas vivir, crecer y desarrollarse. Los animales, obsérvenlos también. Cuando uno alimenta a un animal, cuando uno hace cariño y juega con un animal, este animal empieza a devolvernos este cariño. Nos empiezan a amar, nos empiezan a seguir y en algunos casos hasta nos ayudan con nuestras sanaciones. Si nosotros sembramos una plantita, la cuidamos, la planta tarde o temprano va a dar los frutos. Y estos frutos son nuestra comida. Se dan cuenta que todos los vínculos que tienen que ver con relacionarnos, aunque estamos relacionados con otros reinos, tienen que ver con dar y recibir. Así que nosotros no podemos ahora decir que no, la vida es distinto y queremos construir nuestra sociedad de otra forma, de otra manera. Es imposible. Miren la humanidad, lo intentamos hacer tantas veces y no tenemos buenos resultados. Así que siempre tenemos que dar y recibir y tenemos que aprender a hacerlo. Y lo más importante aquí es empezar a dar. Empezar a dar sí o sí, porque muchas personas primero esperan recibir y dicen que cuando voy a recibir, ahí voy a dar. No es así. Tenemos que aprender a dar, tenemos que aprender a compartir, tenemos que aprender a ser solidarios, generosos. Y cuando vamos a dar mucho, poco a poco vamos a recibir de vuelta. Y no es al revés, como algunas personas consideran, esperan y de hecho reclaman. Cuando uno comprende cómo funciona la ley de dar y recibir, uno inmediatamente empieza a dar. ¿Por qué? Porque no quiere dejar de recibir. Mientras es más generosa la persona, más recibe en la vida. Y las personas tacañas, las cuales intentan pagar menos o no pagar, o evitar recompensar, o dar, o entregar, siempre van a sentir la necesidad y siempre van a estar en la pobreza o carencia. Y aquí no estoy hablando de dinero. Podemos tener carencia de amor, podemos tener carencia de comprensión, carencia de aceptación, carencia de paz, etcétera, etcétera. Así que es muy importante entender que para abrir la puerta hacia la abundancia, a la prosperidad, nosotros tenemos que abrir nuestro corazón.
tenemos que abrirlo para dar, no para solamente recibir, para dar y recibir de una manera equilibrada. Como dije anteriormente, dar y recibir tiene que ver con el amor incondicional. Y cuando nosotros queremos dar, nosotros tenemos que entender que cuando nace este deseo es muy natural. Toda la naturaleza da. Por eso cuando las personas quieren dar, quieren compartir, significa que están muy conectadas con su corazón, con su alma, con su propia naturaleza. Dar nos hace feliz, nos hace sentirnos realizados, valorados, útiles, serviciales, unidos. Dar para nosotros significa reconocer, apreciar, valorar, agradecer. Y el dar puede manifestarse de distintas formas, de distintas maneras, como cariño, como un abrazo, una linda carta, una bella conversación, porque a veces tenemos que dar el tiempo, ¿verdad? Y este dar también puede manifestarse a través de la materia, como cuidar a una persona, proteger a una persona, enseñar a una persona, alimentar, o sea, cualquier tipo de ocupación tiene que ver con dar. Y obviamente también nosotros podemos ver cómo se manifiesta el dar a través de un regalo, un obsequio, el dinero. Hay miles de formas como nosotros podemos activar y mover esa bella energía luminosa. Y cuando esa energía se activa, las personas demuestran la generosidad, prosperidad, abundancia. Y la energía de dar y recibir empieza a tomar la fuerza y empieza a manifestarse en nuestra propia vida. Para equilibrar el dar y recibir tenemos que considerar los siguientes puntos. Debemos aprender a dar y recibir con el corazón abierto. Sobre todo tenemos que aprender a dar cuando queremos dar y podemos dar. No cuando nos sentimos obligados, manipulados, abusados o culpables. Si no podemos dar, hay que soltar, aceptar y no dar. Si no queremos dar, hay que ser honestos con nosotros mismos, reconocerlo, no quiero dar. Y tenemos que ser también honestos con los demás. No quiero dar, no lo doy. En vez de empezar a crear algo feo, deforme y a media. Debemos aprender a dar sin esperar nada de vuelta, de una manera incondicional. Solo así la energía va a fluir de una manera correcta, porque la energía no va a bloquearse, sino va a poder fluir. Y es cuando nosotros vamos a poder soltar, a entregarse, y de esa forma, de esa manera, el universo inmediatamente va a responder y va a proporcionar las cosas maravillosas e inesperadas. Y para nosotros soltar, fluir y entregarse es un tema. Nos cuesta demasiado, no sabemos hacerlo y es una de las razones por qué tampoco sabemos dar o sabemos recibir. Además, tenemos que aprender a dar solamente cuando otras personas nos piden hacerlo. Así la persona muestra la disposición, muestra que sí realmente está lista, está preparada para recibir lo que nosotros podemos dar.
Tenemos que respetar el libre albedrío de otras personas y no empezar a dar sin que nos piden o cuando las personas no quieren recibir algo. Porque cuando lo estamos haciendo y eso es tan común y además se considera como una obra bonita, no, es una agresión energética, es una violencia psíquica. Y nosotros tenemos que entender que cuando alguna persona empieza a dar contra la voluntad de otra persona, tiene que ver con el ego y la ambición de la persona, la cual intenta meterse donde no le corresponde. Y esa persona tiene que aprender a ubicarse y no empezar a empujar con su energía a otra persona. También tenemos que aprender a dar cuando recibimos o cuando queremos hacerlo. Hay muchas personas que quieren dar pero son tímidas, no se atreven a dar y no saben dar no porque son tacañas, sino tienen miedo que no van a hacerlo de una manera buena o no los van a entender cuando van a dar algo o van a burlarse o qué sé yo. Hay tantas trancas, tantas traumas que todos nosotros tenemos. Así que nosotros tenemos que aprender a atrevernos y dar cuando el corazón canta, cuando el corazón quiere hacerlo, pero también tenemos que aprender a devolver la mano, como se dice, dar cuando recibimos algo y tenemos que agradecer. Para equilibrar muy bien el dar y recibir, se requieren la consideración, un buen juicio, el respeto, la ética, la capacidad de entender al otro, reconocer que el otro ya dio, valorar lo que ya recibió y obviamente se necesitan los conocimientos adecuados para actuar en el nombre de bien. En toda mi práctica a mí me tocó ver muchas situaciones, muchos casos cuando las personas no respetan los límites entre uno y el otro y se meten con su energía no deseada en la vida del otro. Y de esa forma afectan, dañan y estropean bastante el camino o el proceso de otras personas. Así que tenemos que ser muy cuidadosos y muy respetuosos con los demás. Cuando estamos dando algo, tenemos que aprender no esperar absolutamente nada de vuelta. Ni recompensa, ni el homenaje, ni los laureles, ¿ya? Porque muchas veces lo dan con este propósito. Debemos aprender a dar de una manera incondicional. Y tenemos que aprender a hacerlo porque cuando estamos haciéndolo, nuestro corazón canta, nuestro corazón se abre, se llena con la alegría y nosotros queremos hacerlo de verdad. Y punto. Eso es todo lo que tenemos que considerar. Es fácil, pero es difícil también, porque tenemos que liberarnos de todas otras cosas, otros patrones, otros pensamientos, ideas, que es el dar, ¿verdad? Bueno, pero poco a poco podemos lograr hacerlo. Y obviamente nosotros tenemos que recordar que siempre cuando sentimos las ganas de dar, tenemos que hacerlo. Y cuando sentimos solamente la obligación, tenemos que evaluarlo si vale la pena dar algo que no queremos entregar a otra persona. Siempre tenemos que recordar que dar y recibir tiene que ver con la energía, con nuestras intenciones, con nuestras vibraciones internas. Si las intenciones son feas, ególatras, y tienen que ver con la persecución de algunas metas que son poco luminosas, o si a veces nosotros estamos buscando recompensa, tarde o temprano nosotros vamos a tropezar con todas esas intenciones ocultas
y poco luminosas, así que hay que tener mucho cuidado. También tenemos que aprender a no mirar a los demás, no juzgar su capacidad de dar y recibir. No compararnos, somos muy distintos, somos muy diferentes. Todos tenemos distintos niveles de conciencia. Por lo mismo, todos tenemos distintas experiencias vividas en las vidas pasadas y por ende tenemos distinta capacidad de dar y recibir. Es muy importante saber que no existe dar y recibir equilibrado 50-50. Estoy hablando de porcentaje, que yo doy 50% y espero de vuelta 50%. Es una utopía, es una ilusión que muchas personas viven porque consideran que así debe ser. Si yo te di 50, dame de vuelta otros 50. Es irreal, ¿ya? Y peor de todo, que esas ideas utópicas nos conectan con el sufrimiento, con los reclamos, con la desconformidad. Muchas personas empiezan a cobrar las cuentas, eso se ve muchísimo. Empiezan a exigir a otras personas y peor de todo, empiezan a desilusionarse en sus relaciones. Yo le doy 60 y me da de vuelta 40, ¿ya? O le doy 70 y me da de vuelta 30. Estoy hablando de porcentaje. Somos distintos, somos diferentes. Hay almas más maduras, saben dar más, punto. Y hay otras almas menos maduras, no saben dar, no saben recibir, están aprendiendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que aprender que nosotros podemos tener distintos vínculos con distintas personas en nuestra vida y los porcentajes van a cambiarse para nosotros mismos. Por ejemplo, yo con una persona puedo establecer un vínculo interpersonal donde doy 70, recibo 30. Si yo estoy feliz con dar 70 y recibir 30, es un vínculo armonioso, bello, luminoso, duradero. Si con otra persona construyo otro vínculo y yo voy a dar 40, pero voy a recibir 60, y todos estamos contentos, sin juzgar, sin exigir, sin empezar a saldar las cuentas, igual vamos a lograr tener una relación bella, luminosa y duradera. Así que siempre con distintas personas vamos a construir distintos vínculos, porque a nosotros nos rodean almas maduras, avanzadas, las llaman viejas, y las almas jóvenes, jóvenes maduras. Así que siempre con algunas personas con las cuales estamos encontrándonos en la vida, con las almas jóvenes o jóvenes maduras, vamos a construir este vínculo donde vamos a dar más. Y ellos nos van a devolver menos. Pero también en nuestra vida existen personas que son más evolucionadas que nosotros. Y en este caso, nosotros vamos a dar menos, pero vamos a recibir de esas personas más evolucionadas más. Así que tenemos que entender eso y aprender a construir bellas relaciones, tanto dentro del matrimonio, como dentro de la amistad, como dentro del campo laboral, donde a veces algunas personas dan más, porque pueden, porque saben hacerlo. Y quien no sabe hacerlo, debe aprender a agradecerlo, porque también es muy importante saber agradecer a las personas las cuales dan más. Y a pesar de todas las diferencias cuantitativas que tienen que ver con la energía, con dar y recibir, nosotros podemos lograr tener una sociedad bastante equilibrada. Saber dar y no saber recibir es un desequilibrio. Saber recibir y no saber dar es un desequilibrio también. Así que podríamos dividir la humanidad en dos grupos. Quien sabe dar no sabe recibir y el grupo quien sabe recibir no sabe dar. ¿Quién es ganador? Ninguno. Ambos grupos están desequilibrados.
En los talleres, cuando enseño a las personas, tenemos un ejercicio que nos permite evaluar qué es lo que sabemos hacer más, dar o recibir. Siempre, casi siempre, las personas o dan más, reciben menos, o reciben más, dan menos. ¿Por qué nos cuesta mantenernos equilibrados? Porque así fuimos enseñados, así fuimos formateados. Y como el mundo está tan distorsionado, tergiversado, enfermo, es lo que intentamos hacer, es lo que mejor de lo que podemos hacer, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que entender que quien no sabe dar debe trabajar. Quien no sabe recibir debe trabajar. Una vez más, Nati dijo, todos tenemos mucho trabajo. Conmigo es así que acostúmbrense. Cuando no está equilibrado el dar y recibir y solo damos o solo queremos recibir, no estamos cumpliendo con la ley de flujo energético. Y es una transgresión que lleva a autodestrucción y la destrucción de los demás. Cuando reconocemos que nos falta aprender a recibir, no sabemos recibir, o cuando estamos aceptando que sí hay que recibir, pero poquito, no me des mucho, poquito, con eso como estoy muy bien. Aquí se manifiesta mucho en el conformismo. Uno está conforme con poco. Y eso significa que cerramos la puerta que tiene que ver con la abundancia, la prosperidad. Y en este caso, las personas conformistas manifiestan falta de amor propio. Y eso nos lleva a autodestrucción. Así que cuando no sabemos recibir, todos quienes no saben recibir, levanten la mano y digan, ok, eso significa que yo no me amo. Se manifiesta un desamor hacia mí. Y también existen otros casos cuando las personas reciben bastante bien. No, disculpen, me perdí. Cuando las personas, cuando las personas quieren solamente recibir, 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 y otras personas tienen la capacidad solamente dar, dar, dar y dar, ¿ya? Y algunas personas consideran que no importa que no recibo nada de vuelta. Yo muestro la generosidad, yo muestro la compasión, yo muestro que tengo bello corazón. Pero ¿qué sucede poco a poco? Cuando las personas dan, dan y dan y dan y no reciben nada de vuelta, la ley empieza a funcionar. Y poco a poco, de esa forma, de esa manera, fomentamos el ego, el egoísmo, narcisismo, materialismo, consumismo, voracidad y codicia. Y las personas aprenden que no hay que agradecer, que hay que exigir, demandan, roban, quitan y obligan a dar contra la voluntad. O sea, obligan a dar contra la luz. Y si vamos a ver que hoy día hay personas que hacen eso, quitan y gozan las cosas materiales, ¿verdad? Porque existen y bastante. Y reciben sin dar nada de vuelta, nosotros tenemos que estar absolutamente tranquilos y entender que tenemos que entregar a esas personas a la ley cósmica. Nosotros no tenemos que preocuparnos mucho, porque tarde o temprano esas personas van a recibir lo que les corresponde según la ley de correspondencia. Pero puede ser después ya tarde y tendrán que aprender a dar y recibir de otra forma, poco esperada. En general eso sucede a palo, ¿ya? A palo a través de las experiencias bastante
fuertes y no tan luminosas. Así que fraudulencias, engaños, estafas, plagio o cualquier otro tipo de malversación es un estado bastante temporal. Y si algunos piensan que tenemos una sola vida y aquí podemos sacar el provecho y aprovechar a lo máximo, abusando de los demás, quitando a los demás, y esas personas además, o sea, peor de todo, se crean que son inteligentes, que son habilosas, exitosas. Bueno, pueden vivir en esa ilusión es bastante temporal. Algún día van a aprender que tomar lo que no les corresponde, lo que no es de ellos, tiene consecuencias. Y las consecuencias son bastante serias y lo van a aprender en su propia carne. El universo es justo, tiene orden, tiene estructura, nada se escapa, ninguna creación es invisible. Tarde o temprano, todas las creaciones van a verse. Muchas personas viven con falta de prosperidad, abundancia y mucha carencia. ¿Por qué? Porque tampoco saben dar y recibir. Están aprendiendo a dar y recibir. Observen a las personas que los rodean. Y cuando ustedes van a ver a las personas las cuales pagan cualquier cuenta sacando su tarjeta, su chequera, el efectivo, lo hacen con sonrisa, sueltan, están relajados y además valoran por lo que pagan, esas personas siempre tienen dinero, siempre tienen recursos. O sea, nunca tienen carencia en su vida. ¿Por qué? Porque saben dar. Cuando estamos observando a las personas las cuales apenas pagan, son tacañas, evitan pagar, exigen la rebaja, empiezan a negociar, renegociar, no valoran lo que están pagando, muchas veces esas personas tienen carencia en su propia vida. Y poco a poco empiezan a hundirse, endeudarse, se quedan siempre sin recursos y empiezan a sobrevivir. El universo es sabio, consciente, equilibrado. Y nosotros tenemos que entender que la abundancia es un estado natural de la naturaleza. Y esa abundancia tenemos que activar en nuestro interior. Y si nosotros vamos a rechazar esa abundancia, vamos a seguir con carencia, penurias, necesidades y pobreza. Yo veo que tengo 1 minuto para terminar con la transmisión en Instagram, así que vamos a hacer lo siguiente. Como me falta casi nada, voy a finalizar, voy a grabar la transmisión y vamos a volver a conectarnos en 1 minutito. Así que permítanme reiniciar la grabación.